Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy analizaremos los dos combates de Pokémon Super X Dualog, cuyos protagonistas principales son Chamork y Folagor, que en mi opinión fueron combates demasiado injustos y desbalanceados, pero trataremos de recrear los dos combates para ver si Folagor pudo haber tenido algún chance de ganar. Bueno, antes de analizar el combate me gustaría repasar el equipo de Folagor. Su primer Pokémon era usuario Claydol con la habilidad Despiste. Esta habilidad te permite ser inmune a dropeos de ataque causados por la habilidad Intimidación, que realmente le daba igual porque pega por el lado especial. Sus ataques fueron Llanto Falso para bajar defensa especial, Bostezo, Liofilización y Llama Embrujada. Después tenía a Apolonia, un Buneary, con Golpe Fantasma, Tacleada, Finta, Desquite y con la habilidad Rivalidad. El siguiente Pokémon es Gourgeist con la habilidad Piel Férrica, que básicamente los movimientos tipo normal pasarían a ser tipo Hada y tendría su set de movimientos con Despejar, Puño Fuego, Puño Mareo y Bomba Imán. Tendría también a Beatriz, Dugtrio con Cabezazo Zen, Respiro, Gas Venenoso y Enfado. También tenía a Munchlax con Puño Mareo, Excavar, Golpe Vis y Espabila. Y por último tendría a Gardevoir con el mote de Zoneau, con los movimientos Voto Planta, Pico Taladro, Refuerzo y Rueda de Fuego. Y ahora pasemos con el equipo de Chamork. Su primer Pokémon es Dusclops llamado Gramagia, con la habilidad Magnet Pull, con los movimientos Puño Drenaje, Patada Ígnea, Afilagarras y Deseo para curarse. El siguiente Pokémon es Maractus con el Chaleco Asalto, con los ataques Brazo Pincho, Ala Mortífera, Voltio Cambio y Chorro de Vapor. Pasamos con Dark, el Among Us, con el Casco Dentado equipado con Moflete Estático, Chorro de Vapor, Bomba Lodo y Danza Floral, con la habilidad Absorbe Electricidad. Después tenemos a Vecchio, el Flareon con Electromotor, Danza Espada, Aquajet, Sorpresa y Excavar. Pasamos con Koda, el Archeops con la habilidad Sombra Trampa para impedir el cambio de Pokémon, con el Pico Afilado equipado, con los movimientos Aerochorro, Poder Pasado e Ida y Vuelta. Y por último tenemos a Emboar, llamado Lobo con la Valla Sidra equipada, y de ataques Garra Umbría, Cabeza de Hierro, Canto Mortal y Pirotecnia. Una vez mostrados los dos equipos, creo que se nota demasiada la diferencia de nivel del equipo de Chamork. Tiene tanto mejores pokés, mejores ítems, mejores habilidades. El resultado del primer combate fue un 3-0 a favor de Chamork, y decidí recrear el combate desde mi perspectiva para ver si realmente Fola tenía chances. Pasemos al primer combate. Acá claro que el combate lo iniciamos de la misma manera que el primer combate, Dugtrio contra Archeops, y aquí lo que hice fue tirarle gas venenoso acertándolo mientras que el Archeops tira ida y vuelta, quitando mucha vida y metiendo a la Among Us, mientras que cambio a Gourgeist para recibir el Chorro de Vapor y recibir encima una quemadura, y simplemente lo que hice fue pegarle con Puño Fuego hasta que me gane, para regresar con Dugtrio y pegarle con Cabezazo Zen, pero ni de broma lo mataría. Pero se lo dejamos muy tocado, y con Gardevoir me lo quito de encima con el Pico Taladro. Regresa Archeops y me debilita con el Aerochorro, crítico encima, y entro con Claydol, a intentar vencerle con el Liofilización, pero ni de broma, me lo mató también. Nuevamente tiró ida y vuelta, pero esta vez a Munchlax, y me quitó mucha vida y mete a Dusclops, que me remataría. Entré con Apolonia, quien milagrosamente vencería a Dusclops con Golpe Fantasma, pero Flareon con Danza Espada y Aquajet ganaría el combate. En conclusión gente, el primer combate no había chance, claramente se nota la ventaja que tenía Chamork frente al equipo de Folagor, dejando el marcador 1-0. Y bueno, pasemos al siguiente combate, pero antes que nada primero vamos a analizar los equipos. Esta vez comencemos con Chamork. El primer Pokémon es Haxorus con la habilidad Rastro, que copia las habilidades, con los ataques Tijera X, Martillazo, Puntapié y Danza Dragón, con la valla Roseli que baja la potencia de los ataques de tipo Hada. Seguimos con Antoñito, el Typhlosion con el Chaleco Asalto equipado y los ataques Llama Azul, Liofilización, Giga Drenado y Tierra Viva. El siguiente es Mega Blastoise con Chorro de Vapor, Aerochorro, Recuperación y Fuerza Lunar. Después tenemos a Mapache el Slaking con la habilidad Ilusión, con los restos equipados con los ataques Fuerza, Roca Afilada, Gancho Alto y Recuperación. Seguimos con Snorlax con el Pañuelo Seda equipado y la habilidad Mega Disparador, con velocidad extrema, martillazo, fuerza y danza dragón. Y el último miembro del equipo de Chamork es Mendoza el Alakazam, con la Coldur Berry que atenúa los movimientos de tipo siniestro, con la habilidad Afortunado y los movimientos Aerochorro, Surf, Barrera Espinosa y Mundo Gélido. Y ahora pasemos al equipo de Folagor. Apolonia evolucionaría a Lupuni y ganaría la habilidad Amor Filial, y tendría la Roca del Rey equipada, con los movimientos Fuerza, Bomba Imán, Tajo Cruzado y Finta. Mantendría su Gourgeist pero con ligeros cambios, ahora tendría la Cassip Berry y aprendería Puño Incremento y Corte. Munchlax también evoluciona y siendo un Snorlax tendría la habilidad Autoestima, y tendría los restos equipados con Puño Mareo, Excavar, Puño Fuego y Chuzos. Seguimos con Sherdula, el Avalugg, con los movimientos Deseo, Frío Polar, Rayo y Espora. El siguiente Pokémon es Metagross con el Casco Dentado, con los movimientos Defensa de Hierro,
1000 flechas, puño incremento y relajo. Y por último tenemos a Gustoso, el Scrafty con relajo, vuelo, tajo cruzado y juego sucio. Tal vez para muchos los equipos siguen desbalanceados, pero en mi opinión se anivelaron bastante las cosas. Y eso lo verán en el segundo combate. Vamos allá. Acá volvimos a iniciar el combate con los mismos Pokémon que en el combate original, Typhlosion vs Lopunny. Acá no nos quemaría con la llama azul y con 2 fuerzas de Lopunny venceríamos a Typhlosion, y entraría de cambio Haxorus. Como en el combate original, Avalugg estaría enfrente de Haxorus, mientras que Haxorus tiraría de una danza dragón, y como en el combate original, Shamor cambiaría por Blastoise, recibiendo la espora de Avalugg. Y acá tuvimos un poco de suerte ya que cambiamos a Lopunny y lo venceríamos con ataques de fuerza, mientras que Blastoise se quedaría dormido. Entraría de nuevo Haxorus y nos quedaríamos con Apolonia a tirar fuerza, para caer debilitada de tijera X. Y al entrar con Cérdula le tiramos espora, y le intenté pegar un frío polar pero no hubo suerte. Después cambiaría a Metagross para que el Haxorus se pegue a sí mismo con el casco dentado y terminaría cayendo debilitado. Y aquí entraría con Alakazam, y lo intentaría pegando con Sur, pero no lo vencería ya que Metagross se puede curar con relajo. Además que Alakazam no tiene tantas defensas y de 1000 flechas lo vencemos. Entraría con Slaking, pero de la misma manera Metagross con relajo y puño incremento le iríamos bajando la vida lo suficiente para vencerle. Y recuerden, si Slaking se cura, simplemente nos asegura la victoria, ya que me pondría a +4 de ataque con el puño incremento. Y su último Pokémon sería Snorlax, quien intentaría pegar un martillazo que lo tanqueamos y de un puño incremento para el piso. Bueno gente, como pudieron observar en el video, a pesar de que no se podía hacer nada en el primer combate para ganarlo, las cosas se pudieron emparejar en el segundo, de no haber tenido tanta mala suerte, ya que la clave del equipo es el Lopunny. Además creo que Fola en parte tuvo algo de culpa, porque Avalugg tiene poca defensa especial, pero sí mucha defensa física, entonces tal vez se podría hacer algo si Fola no lo hubiera dejado enfrente del Mega Blastoise de Shamorc, y de haber sido así, Fola hubiera puesto el 1-1 en el marcador. Y bueno gente, espero les guste el video, denle like, compártanlo con sus amigos, y conmigo será hasta la próxima. Chao chicos, que estén bien y se cuidan.